Forense, origen y definición. El término forense proviene del latín forensis, que significa público y manifiesto, o perteneciente al foro. A su vez, forensis se deriva de forum, que significa foro, plaza pública, plaza de mercado o lugar al aire libre. Continuamos con la definición de auditoría forense. Es el uso de técnicas de investigación criminalística integrado con la contabilidad, conocimientos jurídicos procesales y con habilidades en finanzas y de negocio, para manifestar información y opiniones como prueba en los tribunales. El análisis resultante, además de usarse en los tribunales, puede servir para resolver las disputas de diversas índoles sin llegar a sedes jurisdiccionales. En cuanto a las características que debe poseer el auditor forense nosotros lo definimos como un ser profesional altamente capacitado, experto conocedor de contabilidad, auditoría, control interno, tributación, finanzas, informática, técnica de investigación, legislación penal, entre otras disciplinas. En cuanto a su formación como persona, el auditor forense debe ser objetivo, independiente, justo, honesto, inteligente, astuto, sagaz, planificador, prudente y precavido. Los tipos de investigación que puede realizar un auditor forense. Existen dos tipos. Tenemos investigación de crimen corporativo. Esta investigación se relaciona con fraude contable y corporativo ante la presentación de información financiera inexacta por manipulación intencional, falsificación, lavado de activos, entre otros. También tenemos por disputas comerciales. Esta investigación, el auditor forense se puede desempeñar como investigador para recaudar evidencia destinada a probar o aclarar algunos hechos, tales como lo son rompimiento de contrato, disputa por compra y venta de compañías, reclamos por determinación de utilidades, reclamos por rompimiento de garantías, disputa por contratos de construcción, disputa por propiedad intelectual, disputa por costos de proyectos. Buenos días, mi nombre es Roberto Malaver, yo les voy a hablar sobre el fraude financiero. El fraude financiero es una actividad que se realiza entre una o más personas que tiene como finalidad alterar los estados económicos de la empresa. Esto obviamente es para beneficio propio de las personas que realizan esta actividad. Esta actividad obviamente es altamente ilícita y es penalizada por la ley. En cuanto a los niveles de pérdida que pueden generar los fraudes, estos varían dependiendo del escalafón organizacional. Es decir, a un mayor nivel, mayores son los daños que realizan, pero menor es la frecuencia con la que ocurren. Es decir, a nivel de la gerencia ocurren con muy poca frecuencia, pero el daño que pueden ocasionar es demasiado grande para la organización. A un nivel de jefes de área, el daño obviamente es menor, pero ocurre con más frecuencia. A nivel de empleados es el nivel donde ocurre con más frecuencia, pero el daño es mínimo. Esto que tenemos aquí es el triángulo del fraude. Se puede decir que es una estructura donde se puede mostrar cuáles son los componentes principales del fraude económico. Tenemos un motivo, que es la razón que lleva a la persona o el grupo de personas a realizar esta actividad. Generalmente los motivos son económicos, o en busca de un beneficio que pudiesen alterar el estado de la organización o de cierto sector de la organización para ellos beneficiar. La oportunidad hace referencia a cuando se tiene la oportunidad, las personas consideran, ellos analizan si deben o no tomar este riesgo, aún a sabiendas de que es una actividad ilícita. Y la racionalización es luego de realizar la actividad, de realizar el fraude, pues estar consciente de lo que implicaba haberlo realizado. Esto implica tratar de convencerse de que tratar de dar validez al por qué se hizo eso, tratar de darle una explicación, aún a sabiendas de que es una actividad ilícita. Los tipos. Tenemos un tipo de fraude financiero, el corporativo y el laboral. El corporativo es el cometido por la empresa para perjudicar a los usuarios de los estados financieros de la misma. Es decir, es el que realiza la empresa, quizás para ocultar cierta información, pero que a la larga perjudica a todos los miembros de ella misma. El laboral es cometido por los empleados y que termina perjudicando a la empresa. El fraude corporativo es la difusión de información financiera realizada por parte o toda la empresa para perjudicar a los usuarios de los estados financieros de la misma, dígase junta directiva, gerentes, Hay dos tipos de comportamiento en este caso. El aparentar la fortaleza, que cuando una empresa se encuentra débil en cuanto a bienes, y ella aparenta estar bastante estable. Esto se da cuando su mercado de valores es activo, ese tipo es una empresa cotizada en la bolsa, su limitación tributaria es fuerte y su carga tributaria es razonable.
Es decir, se busca que la empresa aparente fortaleza, aun cuando internamente esté bastante deteriorada. En el caso de la aparentabilidad es lo contrario. Se aparenta que la empresa está bastante débil cuando realmente tiene los recursos para cubrir varios gastos, pero generalmente esto ocurre cuando se quiere evitar gastar en ciertas cosas y, bueno, a lo largo esto perjudica a los mismos miembros de la organización. El fraude laboral es lo que realizan los empleados en contra de la empresa. Los principales son caja banco, cuando se sustrae dinero o se busca obtener un beneficio directamente de efectivo, las cuentas y documentos por cobrar, cuando se hacen alteración de esto para obtener el beneficio también, los activos cuando no se manipulan de forma correcta los activos de la organización y se busca utilizarlos para ganancia propia, y la nómina, cuando se realizan modificaciones en la nómina para beneficiar a un o a un grupo de personas, aún perjudicando a otros. Buenos días, yo voy a hablar un poco sobre la fase de la auditoría forense. En este caso, esa fase se subdivide en 6 fases como tal, ¿no? Está la fase de introducción, la fase de recopilación de información, la fase de investigación, la fase de interrogación, la fase de conclusión de fase de investigación y la entrega de informe como tal. Con la fase de introducción. La fase de introducción primero se debe determinar o evaluar el lugar donde se va a realizar la auditoría forense como tal. Se evalúa y se realiza una revisión como tal del lugar. Después se dan indicios, se recogen todos los indicios o pruebas que pueden ser a futuro, se recogen todos los indicios que pueden ser a futuro como pruebas. Los aspectos útiles para el desarrollo, en este caso se dan las fuentes como tal, se trabajan con las fuentes de... la fase de introducción se debe responder 3 preguntas básicas como tal. Le dice cuáles son las razones que motivan a ser informante, tiene algún valor la información proporcionada, es conveniente la información, todo esto es referente a la fuente de donde se va a recolectar la información. A la fase de recuperación también ella se basa en la respuesta para su desarrollo de ciertas preguntas, en este caso, ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Quién lo ocasiona y cómo ocurrió? Estas preguntas ayudan a crear credibilidad en las pruebas como tal o los indicios que se recolectan en la primera fase. Y estos tienen que tener 3 aspectos, que tienen que tener pureza, deben ser veraz, limpios. La fase de investigación debe asegurar el escenario, obtener indicios y evidencias de pruebas, testimonios y testigos expertos, seguridad de rumores y todo eso. La fase de interrogatorio, ella posee una serie de pasos en los cuales debe haber una programación de ubicación, la protección de evidencias, observación del comportamiento, en este caso de la fuente, técnicas de interrogación y declaramiento en las declaraciones escritas. En este caso, en la fase de conclusión de investigación, aquí se va el dictamen que se llegue a determinar con todos los resultados dados o conseguidos, ¿verdad?, en la auditoría forense, llega a un ente legal, o en este caso un abogado que dé credibilidad o que acierte sobre, en este caso, el resultado que se dé del dictamen. El documento, el informe que la parte del informe de entrega, el informe deberá estar respaldado por archivos lógicamente secuenciados y debidamente foliados. Su contenido debe ser real, debe estar de acuerdo a la situación y el resultado debe ser sometido a gerencias que requieren de este informe. Gracias.